Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 28 de julio y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 8, versículos 1 al 18 con el título El pecado abominable de la idolatría. Seguimos viendo el tema del juicio justo, venidero, terrible de Dios. Y veremos que viene la ira de Dios sobre su pueblo amado, porque ellos han cometido el terrible pecado de la idolatría. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Y veremos, hermanos, que el castigo, el juicio de Dios no es algo demasiado severo a la luz de cuán vil, cuán terrible y abominable es la idolatría del pueblo de Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1 y dice el título: Visión de las abominaciones en Jerusalén. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Acuérdense que el ministerio de Ezequiel empezó en el 5.º año del exilio. Entonces ha pasado más o menos un año desde que Dios llamó a Ezequiel a proclamar su palabra. Y acuérdense que lo primero que Dios le dijo a Ezequiel era que tenía que acostarse durante 390 días, más de un año, para mostrarles que el pueblo primero del norte de Israel serían asediados y atacados, y luego también Judá, el reino del sur, también estarían bajo la opresión de sus enemigos durante 40 años. Vemos aquí, hermanos, que ha pasado un año y Ezequiel sigue acostado en su lado derecho, y dice aquí que los ancianos de Judá estaban sentados delante de él. ¿Quiénes son estos ancianos de Judá? ¿Son los ancianos que estaban en Jerusalén en ese momento? ¿O eran aquellos que fueron exiliados juntamente con Ezequiel y que estaban con él ahí en Babilonia? Me parece que eran los que estaban en Babilonia y que llegaron a fijarse en Ezequiel para ver qué es lo que va a pasar. Ya Dios nos va a regresar a la ciudad de Jerusalén y nos restaurará pronto, y están esperando que todas las cosas se resuelvan. Pero esa no es la respuesta que Ezequiel le da a los ancianos. Dice en el versículo 2: Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Ya sabemos quién es esta figura que vimos en el capítulo 1. Es Dios mismo. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, o sea, lo agarró por su cabello, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Dios lo toma y lo lleva a Jerusalén para que vea lo que está ocurriendo ahí. Porque acuérdense que Ezequiel está en el exilio, está en Babilonia. Él no sabe lo que está pasando en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de David. Es el centro religioso del pueblo de Dios. Y aquí Dios le muestra qué es lo que exactamente está ocurriendo en ese lugar. La primera cosa que él ve, dice: Dios lo llevó a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Lo más probable, le voy a mostrar una imagen aquí, hermanos. Lo más probable, déjame si puedo mostrarles aquí, es esta imagen que ven aquí, que parece ser la imagen de Acera, uno de los dioses de los babilonios. Y esa imagen de celo hizo que Dios se enojara. Él se llenó de celo. Eso es lo que vemos, hermanos, aquí. Dice: a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. O sea, estaba la gloria de Dios ahí entre su pueblo. Y me dijo: Hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte.
Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada, la que acabamos de ver, la imagen de Acera. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Wow, esto ya está mal. Pero Dios le dice: Ezequiel, prepárate porque esto va de mal en peor. Y lo más probable es que pusieron estas imágenes de acera al norte porque desde el norte venían los enemigos de Israel. Quizá era como una súplica al dios Acera que los protegiera de las invasiones de los enemigos. Sigue la palabra en el versículo 7, y como les dije, hermanos, las cosas van de mal en peor. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿Qué es lo que ve Ezequiel aquí? No nos vemos aquí, si ven, aquí está el atrio dentro y hay ancianos y se ven imágenes pintadas en todas las paredes alrededor, imágenes de cosas creadas. Aquí está la visión que, ¿se acuerdan? Había visto Ezequiel de Dios, de la gloria de Dios, y la gloria estaba ahí en su templo como debía de estar. Pero los líderes, los 70 ancianos, estaban ofreciendo incienso dentro del templo a imágenes de cosas creadas. Y se habla de un tal Hazanías, hijo de Safán. Era un descendiente de Josías que hace una generación era el líder que trajo reformas religiosas a Israel. Nos está mostrando que en una generación se puede ir de personas fieles entregadas a Dios a la idolatría desenfrenada. Dice en el versículo 12: y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Pecan, cometen idolatría públicamente fuera del templo. Dentro del templo, los líderes en tinieblas pecan, cometen idolatría, y miren lo que dice, porque dicen ellos, y ellos lo hacen en secreto también, en público y luego en secreto en privado, porque dicen: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. ¿Qué está pasando aquí? Los mismos líderes que tienen que guiar al pueblo de Dios en los caminos de Dios, en el conocimiento de Dios, en adoración de Dios, en el templo de Dios, en su propia casa, están diciendo que el Dios omnisciente que lo ve todo, acuérdense de las ruedas con ojos, estos líderes están diciendo: no nos ve Jehová. Dios no es omnisciente. Él no ve todas las cosas. Jehová ha abandonado la tierra. En el mismo lugar donde está la presencia de Dios, están diciendo: Dios no está con nosotros. Qué terrible, qué ofensivo para Dios que su mismo pueblo, en su casa, en su templo, estén diciendo: Dios no nos ve. No solamente no es omnisciente, Él nos ha dejado, nos ha abandonado. En el mismo lugar donde mora la presencia de Dios están diciendo esto. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen esto. ¿Puede haber algo peor que eso, hermanos? Sigue la palabra: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Aquí vemos, hermanos, que no solamente está la imagen de Acera
Está también la imagen de Tamuz, que era una diosa de la fertilidad. Y aquí están las mujeres postrándose ante esta imagen. Hermanos, Dios los había protegido. Él había provisto todo lo que ellos habían necesitado. Y se están postrando ante dioses falsos. ¿Qué está pasando aquí? Mujeres que se estaban postrando ante Tamuz. Hermanos, sí, quizá algunos de ustedes dicen, no, nosotros no tenemos dioses de la fertilidad. Pero estos dioses simbolizan la prosperidad. Claro que sí, nosotros no idolatramos la prosperidad del día de hoy, ¿verdad? No, para nada. No idolatramos el dinero, no idolatramos el éxito, no idolatramos todas estas cosas. No, jamás. Y siguen en el versículo 16. Y me llevó al atrio dentro de la casa de Jehová, o sea, en el lugar santísimo. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban el sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. O sea, en el mismo lugar santísimo, y son 25 en vez de 70. ¿Será posible que estos sean los sacerdotes? Serán 24 sacerdotes más el sumo sacerdote, los líderes religiosos, que estando dentro del mismo templo le dan la espalda a Dios, miran hacia el oriente y se están postrando ante el sol. Una cosa creada. Dice aquí que aplican el ramo a sus narices. No saben exactamente qué significa esta expresión. Si es un rito que se hacía en la adoración del sol o como que están subiendo las narices en soberbia en contra de Dios, no sé. Pero en fin, esto es algo que Dios simplemente aborrece. Pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y al final así termina, hermanos, el capítulo 8, que es parte de una sección del capítulo 8 al 11 que se habla, en fin, hermanos, del juicio de Dios, de la abominación de Dios hacia la idolatría de su pueblo. Y vemos aquí, hermanos, cómo la gloria de Dios se aleja hacia el oriente, se aleja del templo. Algo que era, la verdad, inconcebible para los israelitas, porque Dios era su Dios y como que Dios estaba atado a la tierra santa y al templo. ¿Cómo que Dios va a dejar el templo? No puede ser. Y Dios aquí efectivamente les está diciendo a través de Ezequiel, yo puedo hacer lo que yo quiero, y ustedes han pecado tan terriblemente que yo no tengo ninguna otra opción que dejarlos. Ya no soporto la abominación de su idolatría, oh mi pueblo. Y la gloria de Dios se va. Como habían dicho, nos ha abandonado. Pues es justamente lo que les pasa por su maldad, por su idolatría. Nos vamos a empezar el día de hoy con un tiempo de oración y examinémonos a nosotros mismos si de repente no hay idolatría en nuestros corazones hasta el día de hoy. Mire, ellos están en el templo, pensaban que estaban haciendo bien las cosas. Otra cosa que vemos aquí es una pluralidad de dioses. Nosotros vivimos en un mundo que, pues, podemos decir que lo más noble que puede hacer una persona es ser tolerante de todo, de todas las cosas, de todos los dioses, de todas las creencias. Y aquí Dios les dice, no es así, yo soy un Dios celoso. Yo los he amado, los he creado, los he sustentado, les he dado vida y salud. Y ustedes deben de amarme y servirme a mí exclusivamente. Yo soy un Dios celoso. Y hermanos, no es malo que Dios sea celoso. Es bueno que Él sea celoso. Es malo cuando una persona imperfecta sea celosa y quiere que las personas lo amen, lo adoren. Pero Dios, que es perfecto, quien merece justamente nuestra adoración y nuestra entrega exclusiva, es un Dios celoso. Ya dejemos la idolatría, hermanos. Postrémonos ante el único Dios vivo y verdadero, poderoso, digno de nuestra alabanza, nuestra adoración. Examinemos nuestros corazones a ver si hay alguna idolatría en nosotros.
y pidámosle al Señor: lávanos, límpianos, purifícanos, líbranos de toda idolatría, para amarte a ti sobre todas las cosas y adorarte a ti con una conciencia limpia, con un corazón puro en espíritu y en verdad. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada iglesia Hispana Antioquía.